Muchísimas gracias. Primero que nada, agradecerles por esta invitación. Para mí siempre es un honor poder compartir mi historia. Me gusta así que abrirme, ¿verdad? Que me conozcan no solo como un atleta. Me gusta que se escucha muy bonito pues, todos los logros que uno llega a alcanzar, ¿verdad? Pero más que eso quiero que ustedes me lleguen a conocer ya como persona. Que conozcan un poco de mi trayectoria, no solo de los títulos que he logrado alcanzar, sino también cómo ha sido todo ese proceso, ese camino largo hacia los sueños, ¿verdad? Y pues nuevamente muchas gracias por la invitación y pues espero que disfruten un poquito de estos 40 minutos que voy a estar por aquí y pues al final pues si pudiéramos compartir un poco, yo más que feliz de poder compartir con ustedes. Y pues nada, yo pues me gusta titular mi vida como apuntando a un sueño, ¿verdad? Por cosas del destino, como ya bien pudieron escuchar, resulté en este deporte poco conocido y pues les voy a contar cómo fue que yo llegué hasta ahí. Bueno, como pudieron escuchar un poquito en mi introducción, yo me inicié en el deporte a los 3 años. Pues mis papás cuentan que pues ellos no tuvieron la oportunidad de practicar deporte y pues fue algo que ellos quisieron inculcar en la vida de mi hermano y pues mi vida también. Y fue así como pues yo me inicié en el ballet y en la gimnasia desde muy corta edad. Pues algo divertido en esa parte de mi vida fue que las maestras al año de yo haber realizado y practicado el ballet, pues vienen y le dicen, mire, mejor deje a su hija en la gimnasia porque aquí al ballet solo viene a hacer acrobacia, ¿verdad? Y yo creo que aquí esta foto lo evidencia, yo con mi tutú haciendo paradillas, ¿verdad? Y bueno, fue así como esta pasión por este deporte empezó a crecer, empezó a hacer algo que marcaría mi vida, ¿sí? En un inicio, pues como todos, el deporte es más que todo un área para crecer como persona, para inculcar valores, para aprender habilidades, para desarrollarse. Y pues aquí les enseño un pequeño video de lo que fue mi infancia en este deporte. No podía faltar mi mamá, que siempre ha estado para mí en este proceso. Bueno, antes de continuar, yo hoy más que poderles compartir mi historia, quiero compartir con ustedes 5 o 6 aspectos que yo he aprendido a lo largo de mi vida, 5 o 6 aspectos que ha dejado el deporte en mi vida y pues que me ha enseñado a vivir, ahí sí que aprender a vivir y aprender a ser feliz en el camino. Y pues se los va a compartir para que cada uno de ustedes lo pueda poner en práctica en sus vidas. Bueno, primero que nada, creo que algo muy importante que todos deberíamos de hacer, sea el aspecto que sea a lo que ustedes se dediquen, sea el trabajo, sea la familia, sea un deporte, primero que nada siempre pues ponerse metas, ¿verdad? Yo creo que suena es algo que se escucha mucho, ¿verdad? Pero al final para mí ha sido la base de mis logros y ahí sí que de mi vida, ¿verdad? Entonces, hoy quiero que ustedes se pregunten, ¿para qué están ustedes en este mundo?
no sé, me gustaría quizá que levantaran la mano quienes alguna vez se han cuestionado esto, quienes tienen una respuesta a esto. No sé, me gustaría que levantaran la mano quienes saben por qué están en este mundo. Hacerse útil y trascender, ¿verdad?, dentro del universo y colaborar, como platicaba al inicio de usted, para que el medio donde nos desarrollamos, desenvolvemos y vivimos sea mejor en toda su magnitud. Gracias. Así es. Creo que cada quien, para quienes nunca se han hecho esta pregunta, me gustaría dejárselos de tarea, ¿verdad?, para hoy, que analicen un poquito sus días. Muchas veces empezamos a agarrar la vida muy monótona, muy en automático. Muchos a veces pensamos en simplemente levantarnos, ir a trabajar, llegar a fin de mes, que nos paguen, pagar deudas, pagar aspectos y temas familiares, ¿verdad? Y pues realmente la vida es más que eso, ¿verdad? Cuando nosotros realmente llegamos a encontrar un sentido a la vida más allá de lo que puede ser algo monetario, una meta efímera, realmente nosotros encontramos la esencia de por qué hacemos lo que hacemos y por qué nos despertamos cada día en este mundo, ¿verdad? Y pues una frase que a mí me gusta mucho y pues por lo general también siempre se los dicto y se las digo a mis pacientes es siempre recuerda por qué empezaste. Creo que el saber nosotros por qué venimos a este mundo nos va a dar ese empujón también de saber hacia dónde dirigir nuestras metas, saber qué queremos hacer, hacia dónde vamos a llegar para poder cumplir eso que nosotros nos proponemos en esta vida, ¿verdad? Y para esos momentos en los que nosotros nos caemos, nos desmotivamos, en que no encontramos un camino, pues el tener claro esto nos va a ayudar a recordar siempre por qué empezamos. Y eso va a ser nuestro empujón para continuar en este largo camino, ¿verdad?, de la vida. Entonces, pues nada, ya saben que tienen tarea hoy para quienes nunca se han cuestionado esto en sus vidas, ¿verdad? En lo personal, pues compartirles un poquito de por qué yo estoy en este mundo. Pues al igual creo que parte de la vida es aprender a trascender, aprender a dejar huellas en los demás, y creo que he encontrado en el deporte y en mi profesión una manera de yo poder marcar vías. Y creo que muchas veces por gusto llegamos a alcanzar grandes éxitos, grandes metas. Si realmente el día de mañana nadie nos va a recordar, el día de mañana nos morimos y no dejamos nada en este mundo, ¿verdad? Entonces creo que eso es parte de por qué yo practico mi deporte, por qué me planteo ciertas metas, por qué decidí estudiar la carrera de nutrición, y pues para que compartirles, para que ustedes vayan dándose una idea también de por dónde pueden irle dando sentido a su vida, ¿verdad? Y bueno, hablando un poquito sobre las metas, creo que yo tuve la dicha desde muy pequeña de apasionarme con una meta, ¿verdad? Creo que muchas veces suena un poquito, perdón la expresión, pero tonto, ¿verdad? El que una niña de 3, 4 años ya haya encontrado su meta, pero pues creo que la vida desde muy chiquita me sembró esa semillita en la mente, y fue a los 4 años cuando yo tuve la oportunidad de conocer a Luisa Fernanda Portocarrero. Me imagino que más de alguno de ustedes ha escuchado hablar de ella. Ella fue gimnasta guatemalteca y nos representó en los Juegos Olímpicos, y pues ha sido la gimnasta que ha estado más cerca de ganar una medalla olímpica, ¿verdad? Y pues a esa corta edad yo tuve la dicha de conocerla, y creo que desde ese momento se plantó en mi mente, en mi alma, la meta de algún día llegar a los Juegos Olímpicos y poder representar a mi país. Por supuesto, a los 4 años es algo que dice uno, no, ¿cómo lo va a lograr? Es algo que se escucha muy lejano, pero bueno, así es como se inician los sueños, ¿verdad? Y pues creo que es algo más que me gustaría que ustedes reflexionaran el día de hoy, que ustedes vean quiénes han marcado sus vidas, qué aspectos de sus vidas han hecho que ustedes pues no se puedan quitar de encima ciertas metas, ciertas cosas que ustedes quieren lograr,
que analicen un poquito su pasado para saber hacia dónde ustedes quieren ir, ¿verdad? Y bueno, como segunda aspecto que me gustaría compartirles que yo he aprendido a lo largo de este camino es que siempre van a haber obstáculos. Los obstáculos son inevitables. Muchas veces quisiéramos que el camino fuera fácil y que yo, en lo personal, yo decir quiero ir a los Juegos Olímpicos y que mágicamente yo apareciera ahí, pero no, la vida no es así. Siempre van a haber obstáculos y si de algo me he dado cuenta es que la vida no es fácil cuando tienes metas grandes. ¿Cuántos de ustedes tienen aquí metas que realmente los reten? Me gustaría que levantaran la mano. ¿Cuántos de ustedes han sentido a veces ese agobio, ese miedo a alcanzar una meta, a emprender, a iniciar ese trabajo, esa meta que ustedes tienen? Creo que es muy importante y si de algo me he dado cuenta es que si sus metas y sus sueños no les causan miedo, no les causa temor, realmente no son lo suficientemente grandes. Entonces, analicen también eso en sus vidas. Las metas ahí sí que están para retarnos y si algo he aprendido es que los obstáculos han hecho que mi vida pues sea de altibajos, ¿verdad? Qué aburrido sería una vida plana, sin obstáculos. Realmente los obstáculos es lo que nos lleva a nosotros a conocernos, es lo que nos da la necesidad de conocer nuestras fortalezas, conocer qué aspectos tenemos que trabajar en nosotros, ¿verdad? Y pues sí, eso, ahí sí que la vida siempre va a tener obstáculos. Y pues hablando un poquito de los obstáculos, les quiero hablar un poquito sobre mis primeros retos y obstáculos que yo presenté en el deporte y en este largo camino. Pues como bien dijeron al inicio, más o menos a los 7 años yo me inicié ya en la selección nacional de gimnasia y pues desde entonces se presentaron mis primeros retos y obstáculos. Antes a mí no me gustaba hablar de estos temas porque los recordaba con mucho dolor. Muchas veces volvía a causar dolor y abrir la herida en mi entorno, en mis familiares principalmente, pero pues hoy quiero compartírselos, quiero que ustedes sepan, ¿verdad?, cómo ha sido la realidad, ¿verdad? Y bueno, de los primeros obstáculos y retos que me tocó presentar fue el que en este deporte, tristemente, pues aquí en Guatemala, me tocó vivir abuso físico, abuso psicológico, maltrato físico como tal, y pues incluso temas que a veces uno lo mira normal en el deporte, como el tener que iniciar a los 7 años con una dieta, ¿verdad? Porque pues era juzgada por mi físico, y pues sí, es la realidad. A los 7 años empecé yo con planes de alimentación, planes que realmente no iban dictados por un profesional, sino por entrenadores que tenían nulo conocimiento sobre la nutrición, mucho menos la nutrición deportiva, ¿verdad? Y pues sí, estos fueron los primeros retos que se me empezaron a presentar. Lo pongo como retos porque realmente muchas veces yo me cuestioné, ¿será que tengo que seguir en esto? ¿Será que tengo que seguir luchando? ¿Tengo que seguir aguantando? Y pues por la bendición de Dios, yo tuve a mis papás y a mi hermano que estuvieron siempre para mí, y pues llegó el punto donde dijimos ya no más. Pero yo seguía con la insistencia de ir a los Juegos Olímpicos. ¿Cómo hacíamos, verdad? La única forma era estar en la selección nacional para llegar a unos Juegos Olímpicos. Y pues gracias a ellos pues logramos llegar ahí sí que a un acuerdo en donde yo ya no continuaría con los entrenadores de la selección nacional y pasaría a entrenar con la preselección nacional. Y pues aquí están, ellos son Carlita y Juan Pablo, fueron mis entrenadores guatemaltecos en los últimos años de gimnasia, a quienes les agradezco miles por haber tomado ese reto tan grande de entrenarme para ir a unos Juegos Olímpicos. Y pues así fue como yo pude esquivar o pasar ese obstáculo, ¿verdad? Y bueno, luego se presenta otro obstáculo mucho mayor. Resulta que el equipo nacional, la selección,
ya tenía a su equipo para ir a un campeonato mundial que se iba a celebrar en Tokio en el año 2011. Ese sería clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Y bueno, nos tocó entrar en otra batalla y otra lucha para decir, bueno, Adriana tiene también el nivel para poder ir a esa competencia. Se hace un clasificatorio, ¿verdad? Y pues con el apoyo de mi familia, de mis entrenadores, logramos obtener esa clasificación. Y luego sucede otro reto más grande, quizá de los más grandes que me ha tocado vivir. 20 días antes de los Juegos Olímpicos, del Mundial clasificatorio para los Juegos Olímpicos, me detectan una lesión en la columna. Perdón la foto, pero en ese entonces no me gustaba tomarme fotos, es la única que tengo con mi corsé que me tocó utilizar por un año. Y pues sí, fue un momento duro porque pues, los médicos fueron claros, se acabó la gimnasia. Vas a recuperarte en 3 meses, tienes que usar un corsé, no puedes saltar, no puedes correr, solo puedes nadar. Total, el mundo se había venido encima, ¿verdad? Porque ahí ya no había opción de llegar a unos Juegos Olímpicos, ya no podía continuar haciendo el deporte que había practicado casi 12, 13, 14 años de mi vida, ¿verdad? Y pues ahí creo que entra también otro aspecto que quiero compartirles, que me ha enseñado la vida, que es aprender a ser resilientes. Yo sé que tal vez es una palabra que hemos escuchado mucho en estos últimos años a raíz de la pandemia, pero realmente creo que es también la base para uno poder alcanzar sus metas y objetivos, que es la resiliencia, ¿verdad? Es cómo conseguir un nuevo desarrollo después de un trauma en la vida. Y esto lo decía Boris Cyrulnik, espero haber mencionado bien el apellido, un psiquiatra que pues, él nos dice este significado sobre la resiliencia. Y pues así lo veo yo, ¿verdad? Es como después de uno caerse, después de cómo la vida a veces te puede derrumbar, aprender a levantarse, ¿verdad? Por supuesto, si ustedes se ponen a pensar ahorita, bueno, tenía prohibido continuar en la gimnasia, ¿cómo iba a continuar con su sueño? Y pues ahí toca confiar en la vida. En el año 2013 tengo la oportunidad de que Rodrigo Sacrison, un buen compañero de mi hermano y mi médico que estaba tratando el tema de mi columna, pues él, ni modo, teníamos ya una vida acostumbrada al deporte, en donde tenía 2 sesiones de entreno diarios, faltaba a veces al colegio, me tocaba ponerme al día los fines de semana, a pasar a una vida, entre comillas, normal, ¿verdad? Y pues yo quería continuar en algún deporte, las opciones eran casi nulas, y pues entre ellas estaba el tiro, ¿verdad? Un deporte que en mi vida había escuchado, estoy segura que muchos aquí creo que nunca lo han escuchado, el deporte de tiro con armas de caza o tiro al plato. Y pues ese año tuve la gran oportunidad de por primera vez ver un arma, tocar un arma y disparar, ¿verdad? Y bueno, ahí me empecé, fueron tal vez 4 años muy difíciles en mi vida, donde pues yo los catalogo como el volver a empezar. Fueron 4 años en donde yo seguía soñando con regresar a la gimnasia, anímicamente muy devastadores, no solo para mí, sino para mi familia. Y pues fueron años complicados, ¿verdad? Pero no había otra opción más que confiar en la vida y pues ver hacia dónde me podía llevar este nuevo deporte. Y bueno, en el 2016 aparece, me inicio en el 2013 y luego en el 2014 abren las solicitudes para uno poder ser voluntario en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y dije, bueno, si no lo logré como gimnasta, había pensado irme a Juegos Olímpicos como juez de gimnasia. Bueno, quizá esta puede ser una bonita oportunidad, irme como voluntaria, ¿verdad? Por supuesto, no es lo mismo, pero
Mi sueño era ir a los Juegos Olímpicos. Y pues meto mi solicitud 2014 y pues en el 2016 me informan que he sido aceptada y pues tengo la dicha de poder ir a mis primeros Juegos Olímpicos, no como atleta, pero sí como voluntaria, y creo que esa parte de mi vida fue la que me dio nuevamente ese motor, ese empuje para poder seguir luchando por mi sueño. Este año pues tuve la gran oportunidad de, como pueden ver ahí, de ver a mis dos compañeros competir, ¿verdad? En los Juegos Olímpicos. Tuve la oportunidad de tomarme foto con la campeona olímpica de ese entonces. Y pues nada, yo creo que ahí fue donde la chispita se volvió a encender y dije, bueno, hay una gran oportunidad de hacer realidad mi sueño como tiradora, ¿verdad? Y bueno, solo, perdón, la música. Que está activada una música, perdón. Perdón. Gracias. Y bueno, 2017, un año después de haber estado como voluntaria en los Juegos Olímpicos, me recuerdo que fue la primera vez que yo tuve un buen resultado en el tiro. Fue mi primer resultado después de 4 o 5 años de haber sido la última, de ser la peor, de todo, ¿verdad? Y pues me hicieron también mi primera entrevista. Recuerdo que estaba muy nerviosa y bueno, fue la primera vez que yo me animé a decirle al mundo que mi sueño era ir a los Juegos Olímpicos como tiradora, ¿verdad? Y pues creo que esto fue clave, como que el poder exponerlo, como que al mismo tiempo me motivó a decir, bueno, empieza a luchar y a pelear por eso. Un año después tengo mi clasificatorio para los Juegos Olímpicos. Yo llevaba más o menos 5 años en el deporte. Normalmente cuando uno empieza en el tiro le dicen, no, más o menos son entre 8 y 10 años para que tú puedas llegar a un nivel estable, poder pensar en clasificarte a unos Juegos Olímpicos. Y bueno, yo fui a esta clasificatoria sin la meta de clasificarme, pero recuerdo, tengo tan claro que yo cuando iba en el carro a veces con mi mamá, yo le decía, mamá, imagínate que yo me clasifique a los Juegos Olímpicos en esa competencia, ¿verdad? Y más pues como que haciendo el match de, bueno, Tokio no se pudo en el 2011, ¿quién quita y ahora es Tokio, ¿verdad? Ya saben, como hacer esas asociaciones en la vida. Y pues sí, 2018, logro mi meta de clasificarme a los Juegos Olímpicos de Tokio. Y pues al mismo tiempo también gracias a mi familia logró otra meta muy importante en mi vida, que fue graduarme como nutricionista clínica. Entonces ese año, pues ahí sí que fue un año muy bonito, muy bendecido. Y vuelven a aparecer más obstáculos y toca ser más resiliente, ¿verdad? Yo pensé que el momento de clasificarme todo iba a ser bonito, todo iba a ser espectacular y que el camino de clasificarme hasta llegar a Juegos Olímpicos, esto iba a ser pues, un poco más fácil, ¿verdad? Y fue un gran error pensar así. ¿Qué sucede en el 2019? No logro manejar la presión, empiezo a autosabotearme y por lo tanto mi rendimiento empieza a bajar al punto que ese año yo tuve mi competencia con el peor puntaje que yo había tenido en toda mi vida. Ni siquiera en mi primera competencia había tenido un puntaje tan bajo como lo tuve ese año. Empiezan los pensamientos negativos y todos empiezan a venir abajo, a desmoronarse. Y bueno, quiero que pensemos un poquito en esta parte de mi vida, porque aquí va a entrar un tema muy importante que les voy a hablar después, que es el aprender a conocerse y trabajar en uno. Yo, por el mismo hecho de no haber trabajado en mí, pues todo ese tiempo empezaron a aparecer muchos aspectos psicológicos que yo ni me había dado cuenta. Por ejemplo, empezó a aparecer el perfeccionismo. Yo quería llegar a alcanzar el número que me había planteado
y cuando no lo lograba me aparecía muy fácil la frustración. ¿Qué sucedía después? Con mi psicólogo nos dimos cuenta que yo empezaba a hablarme de la manera que me hablaba mi entrenadora de la selección, cuando yo estuve en la selección, ¿verdad? Perdonen las palabras que voy a utilizar, pero básicamente eran palabras de eres una tonta, eres un idiota, eres aquí, eres allá, cosas que nunca me había percatado, que por no trabajarlas empezaron a aparecer en los momentos de presión, ¿verdad? Y pues de esto les voy a hablar un poquito más adelante. Luego, ¿qué sucede? Otro obstáculo, aparece la pandemia y los Juegos Olímpicos son retrasados, ¿verdad? Se posponen un año y pues al final siempre con la incertidumbre de ¿será que sí se van a realizar? ¿Será que no? ¿Será que la vida y Dios me están quitando otra vez los Juegos Olímpicos, verdad? Pero bueno, traté de dejar esos pensamientos fuera y me puse a trabajar, empezar a trabajar desde casa, lo que se podía. Pues aquí estoy en mi casa y pueden ver incluso a mi perrito atrás, haciendo trabajos en seco, ¿verdad? Trabajando mucho en la parte técnica, trabajando en la parte psicológica. Y mágicamente en el 2021, después de empezar a trabajar en mí, en el 2021 empiezan los buenos resultados en mi vida, ¿verdad? En el deporte empiezo a mejorar. Digo, wow, a pesar de no haber estado entrenando en las canchas, todo el esfuerzo y todo el trabajo que yo hice desde casa tuvo sus frutos. Y pues todo empezó muy bien, ¿verdad? Más o menos hasta mayo mi rendimiento iba subiendo y pues 2 meses después eran los Juegos Olímpicos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Aparece quizá el obstáculo más grande que se me pudo presentar. Yo sí que le digo la guinda del pastel, ¿verdad? Un mes antes de los Juegos Olímpicos me llega la noticia, yo no estaba en el país, que desgraciadamente mi papá fallece, ¿verdad? Le da un paro cardíaco y pues bueno, me vuelvo a cuestionar, ¿será que voy a los Juegos Olímpicos? Dejo a mi familia aquí, yo tenía que salir del país a las 2 semanas ahí sí que estar enterrando a mi papá, ¿verdad? Y todo se me vino abajo, todo el mundo se me vino encima, pero nuevamente mi familia estuvo para sostenerme, para apoyarme. Recuerdo que yo incluso les dije que no quería ir, que no sabía qué hacer, y ellos me dijeron, anda, es tu sueño, es el sueño de nosotros y es el sueño de tu papá también. Y pues él hubiera estado muy orgulloso de yo poder estar ahí, ¿verdad? Y bueno, es así como un mes después llego a los Juegos Olímpicos. Por supuesto, el sueño no fue como yo me lo planteé, ¿verdad? Pero de todas maneras les quiero compartir un poquito de la experiencia que yo tuve en los Juegos Olímpicos a través de un video y pues después seguiré contándoles otros aspectos que he aprendido en esta vida, ¿verdad? Mi mamá y mi hermano antes de salir del país. Primero hicimos un campamento de entrenamiento en Italia antes de saltar para los Juegos Olímpicos de Tokio. Es la Villa Olímpica donde están todos los atletas de todos los países.
poquito de la experiencia, ¿verdad? De ese mes desde que salí de Guatemala hasta regresar, ¿verdad? Todavía se me eriza un poquito la piel. y bueno, creo que muchas veces llegamos a alcanzar nuestras metas, pero hay otro aspecto del que me gustaría platicarles. Y bueno, que sucede después de que yo participo en los Juegos Olímpicos, llego a un punto de burnout, ¿verdad? Me quemé totalmente. Yo pues, tenía mucho dolor, empezaron a aparecer más miedos, empezó a aparecer el cansancio, era ineficiente, empecé con mucha ansiedad, me sentía abrumada por la vida. Yo regresé a empezar a aceptar el duelo de mi papá. Ya había logrado llegar a mi mayor sueño y decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Verdad? ¿Qué viene? ¿Qué pasa? No encontrar un rumbo, empiezan los pensamientos negativos, la inseguridad de quién realmente soy. ¿Será que solo sirvo para ir a competir en los Juegos Olímpicos? ¿O qué es de mi vida? ¿Verdad? Todos estos pensamientos empezaron a inundarme y pues para que vean un poquito, esa fue una videollamada que yo tuve con mi mamá al terminar los Juegos Olímpicos. Hasta aquí en Guatemala, yo estaba allá en Tokio, ¿verdad? Y creo que mi cara dice más que 1000 palabras, ¿verdad? Yo me sentía enojada, sentía, por supuesto, el resultado en los Juegos Olímpicos no fue el que yo esperaba. Yo quedé en el último puesto y me sentía que había defraudado a mi papá. Por supuesto, a veces tal vez son pensamientos que uno dice, no, papá está orgulloso, ¿verdad? Era lo que todo el mundo me decía. Pero sí, empezaron a aparecer muchas cosas negativas en mi vida. Fueron 6 meses muy difíciles y pues creo que ahí hay una persona a quien yo le tengo que agradecer mucho, además de mi familia, a mi psicólogo, ¿verdad? Sí, él se llama Ricardo. Él es un psicólogo chileno y pues él decidió tomar este reto desde un mes antes de ir a los Juegos Olímpicos. También se le presenta el reto de que mi padre fallece y bueno, saber cómo íbamos a trabajar esa parte psicológica, ¿verdad? Y pues esos 6 meses recuerdo que yo le dije a él, Ricardo, no quiero trabajar nada de psicología deportiva, quiero trabajar en la parte personal. Me siento vacía, siento que no me conozco, no sé hacia dónde quiero ir. Total que fueron 6 meses en donde empezamos a trabajar mucho esa parte, la parte de conocerse. Y es aquí donde yo les dejo ese cuarto punto, ¿verdad? Que nunca dejen de trabajar en ustedes. Muchas veces pues podemos tener etapas en la vida donde todo va muy bien, todo va muy encaminado, uno se siente así hasta superhéroe, ¿verdad? Que dice uno, yo me las sé todas, yo me las puedo todas. Pero de repente viene la vida a enseñarle a uno que las cosas no son así, que tienes todavía mucho que aprender de ti, mucho que trabajar en ti. Y pues estos 3 aspectos para mí han sido clave desde los Juegos Olímpicos hasta la fecha. Empecé por trabajar la mente, ¿verdad? La parte de autoestima, de aprender a conocerme, cuáles eran mis fortalezas, mis debilidades, empezar a encontrar nuevamente ese sentido en la vida, qué metas me iba a proponer. Y pues ha sido un camino que hasta la fecha seguimos trabajando y pues estoy segura que hasta el día de mi muerte yo voy a seguir trabajando, ¿verdad? Creo que en esta vida eso es lo bonito también, que uno nunca deja de conocerse y siempre aparecen aspectos que uno dice, puchis, eso no lo sabía de mí mismo, ¿verdad? Y pues sí, es algo que he estado trabajando. La parte física, la parte corporal, que también es otro aspecto que muchos descuidamos. Bien decían antes de empezar la charla que a raíz de la pandemia nos hemos descuidado mucho físicamente y pues yo me incluyo ahí y bueno, fue una decisión también que tomé hace más o menos 8 meses, empezar a trabajar en la parte física y eso me ha dado también, ha ido en conjunto, ¿verdad? La parte de poder trabajar en la parte física me ha ayudado a trabajar en la parte mental y sentirme bien. Y pues por último, otro aspecto que para mí es muy importante en la vida es la parte espiritual. Creo que a veces cuando se vienen esos problemas en la vida, esos golpes duros de la vida, uno se aparta de la parte espiritual, ¿verdad? Cada quien tendrá sus creencias, cada quien tendrá su ideología, a su ser superior, ¿verdad?
pero sea cual sea su ideología, siempre sepan que hay alguien más grande que ustedes, alguien a quien ustedes, si ustedes no encuentran a nadie alrededor de ustedes, siempre hay alguien superior de quienes ustedes se pueden agarrar, de quienes ustedes pueden buscar, ¿verdad? Y pues trabajar en esta parte también, no solo en la parte, digámoslo, como Dios, ¿verdad? Sino más que todo también en la parte espiritual de saber, de aprender cuáles son sus creencias, ¿verdad? Al tener todo esto, estos tres aspectos juntos, su vida empieza a encontrar un balance, ¿verdad? Y yo creo que estos fueron tres aspectos que yo tenía totalmente desbalanceados en mi vida, y pues cuando vinieron estos retos más fuertes en mi vida, pues no supe cómo manejarlo, ¿verdad? Entonces, pues son tres aspectos que creo que para mí son importantes, que hay que trabajar. Cada quien hoy analice cómo están trabajando ustedes en ustedes mismos. Dejen por un lado lo que digan los demás, lo que piensen los demás. Piensen en ustedes mismos. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Cómo se perciben ustedes mismos? ¿Verdad? Tómense ese tiempo para ustedes analizarse y a partir de ahí empezar a trabajar en los aspectos que ustedes vean que es necesario. Y creo que como último aspecto o punto que quiero compartirles, que yo he aprendido a través de este proceso, es aprender a ser agradecidos. Creo que también es algo que se escucha mucho hoy en día, el agradecer, levántate y agradece, pero no, pues es ir más allá, aprender y reconocer quiénes han estado alrededor de ustedes. Yo, si algo soy fiel creyente, es que nada hubiera sido posible por mí misma. Hay personas que creen que han llegado a obtener sus éxitos solos, ¿verdad? Pero si se sientan un ratito a analizar, se darán cuenta de toda la gente que ha estado atrás de ustedes. Ahí sí que aunque sea echándoles una mano, ¿verdad? Con un pequeño consejo, con lo que sea, ¿verdad? Y pues hoy yo quiero agradecer principalmente a mi familia, ¿verdad? Mi núcleo familiar más que todo, ¿verdad? Mi mamá, mi hermano, mi papá, que en paz descanse, ¿verdad? Pues ellos han sido mi motor, ellos han estado ahí sí que de la mano me han llevado en esta vida, y pues creo que gracias, es algo que tengo que agradecer porque sé que también muchos no lo tienen, ¿verdad? A mis entrenadores, que han sido y sí que las personas que me han sido mis segundos padres, ¿verdad? Porque básicamente yo pasaba más tiempo en el área de entrenamiento que en mi casa, y pues han sido personas que hasta cierto punto han sido parte de mi educación, y les diré, incluso muchas veces uno dice, bueno, ¿y por qué agradecer a los entrenadores? Pues los primeros que yo tuve, con los que me tocó pasar muchas situaciones un poco negativas, pero creo que hasta ellos hay que agradecerles. Creo que eso me ha enseñado a cómo no tengo que ser yo con los demás. Eso me ha enseñado a agradecer a las personas buenas que he encontrado alrededor, ¿verdad? También a mi equipo multidisciplinario, ¿verdad? Entre ellos médicos, a mi psicólogo Ricardo, ¿verdad? Que ha estado ahí para apoyarme hasta la fecha, y pues nutricionistas también, ¿verdad? Porque aunque yo soy nutricionista, pues yo también voy con nutricionistas, ¿verdad? Y en fin, todo el equipo multidisciplinario, compañeros, ¿verdad? Compañeros de colegio, porque recuerdo que desde muy pequeña mis compañeras me ayudaban a ponerme al día, me prestaban sus apuntes, y pues tal vez son cosas que uno a veces no se sienta a pensar, pero son aspectos que si ellas no hubieran estado ahí para mí cuando yo era chiquita, muy posiblemente me hubiera rendido y nunca hubiera llegado a donde yo estoy hoy en día, ¿verdad? Trabajadores, ¿verdad? Yo me he dado cuenta que pues en el campo de tiro hay tanta gente que está ahí vendiendo que todo esté en orden, que todo esté limpio, que la cancha de tiro esté lista para cuando uno llegue a entrenar, y pues a todos ellos también han sido parte de mi equipo y a quienes yo de verdad reconozco su trabajo y pues lo agradezco, ¿verdad? Porque también si ellos no nos tuvieran listo, las canchas no estuvieran
apoyándonos, pues seguramente no tendríamos un lugar para entrenar y nunca hubiera llegado yo a unos Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y por último, pues ahí sí que agradecer al ser superior, en mi caso Dios, ¿verdad? Creo que aprender a confiar en Él me ha ayudado a fluir un poquito más en esta vida. Me he dado cuenta que Él me ha puesto el camino tan bonito, ¿verdad? Hasta cierto punto, si se pudieron dar cuenta, en el 2011 pues Diosito me quitó Tokio, ¿verdad? Y pues la misma casualidad, a veces no sé si decirle casualidad, si decir que es Dios, si es la vida, ¿verdad? Pero 10 años después me presento en Tokio, ¿verdad? Y pues es aprender a confiar, ¿verdad? Decir, bueno, me lo quitó 2011, me lo regala en el 2021, ¿verdad? Y pues eso, ¿verdad? Es confiar en Él, ponerse en sus manos y pues ahorita, pues yo sigo, algunos ya habrán escuchado, los atletas estamos pasando por tiempos un poco complicados ahorita aquí en Guatemala. El Comité Olímpico Internacional nos tiene suspendidos como país, no podemos competir en unos Juegos Olímpicos y bueno, mi sueño es ir a los Juegos Olímpicos de París 2024, que ya son el próximo año, pero pues hay aspectos que a veces no podemos controlar en la vida y pues simplemente queda confiar, ¿verdad? Y confiar y seguir trabajando para lo que pueda venir, ¿verdad? Y bueno, ya para ir terminando, quiero dejarlos con esta frase que ha sido lo que me ha marcado mi vida, que la felicidad está en el camino, no en el destino. Es una frase que quizás ha estado presente en mi vida desde los 10 años, pero suena tan bonita, pero es tan difícil realmente aprender a ser felices con los obstáculos que le presenta a uno la vida. A veces uno se pone a pensar, pero ¿cómo puede ser uno feliz si te lesionaste, si te duele la espalda? ¿Cómo puedes ser feliz si se murió tu papá, verdad? Entonces, creo que el hecho de ir sobrepasando todos esos retos son los que al final nos están dando la felicidad, porque realmente uno nunca sabe si uno va a llegar al destino, ¿verdad? Tenemos que aprender a disfrutar del día a día, del minuto a minuto, porque realmente nunca sabemos si vamos a alcanzar nuestra meta. Imagínense que yo en esos 14 años que hice gimnasia estuviera con mi mente solo Juegos Olímpicos, y si no llevo Juegos Olímpicos nunca voy a ser feliz. Y fueron 14 años de mi vida que hubiera desperdiciado en no ser feliz, ¿verdad? Y pues al contrario, creo que hay que aprender a ser feliz en todo el proceso. Y como bien decíamos al inicio, parte de esa felicidad para mí ha sido trascender, dejar huellas. Y bueno, pues espero que haberles dejado una pequeña semillita en sus días, ¿verdad? Que pues yo sé que tal vez la historia de uno a veces puede motivar, pero quiero que se sienten ustedes a analizar sus historias, porque estoy seguro que las historias de todos ustedes tienen algo que contar, tienen obstáculos ustedes que han sobrepasado y pues sí, analicen sus vidas, trabajen en ellas y den cuenta que nada es imposible, ¿verdad? Hay muchas cosas que podemos hacer y pues nada más al final terminar con que esta historia va a continuar, ¿verdad? Y pues nada, muchas gracias por permitirme abrirme hacia ustedes y pues espero que más que como una atleta olímpica me hayan conocido más como persona y pues por todo el proceso que he vivido, ¿verdad? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya, por favor, un pasito más adelante, acompáñame acá. Es de esta forma como la licenciada nos ha dictado esta charla motivacional. Y solo quisiéramos antes ver si hay algún comentario, alguna duda, alguna inquietud, alguien que desee de nuestro público que está acá presente en este lugar, si tuviera alguien alguna duda, como para no, por si alguien desea, igual ella nos va a acompañar acá en la actividad, así que ella estará con nosotros en unos momentos más.
o alguna idea que quisieran compartir, ¿verdad? ¿Alguna anécdota? Y estamos en confianza, estamos solo entre nosotros. Bueno, también hay tímidos. Entonces, pues gracias a ustedes por habernos acompañado. Quisiera invitar entonces al licenciado Fabián Peralta y al licenciado Carlos Alvarado, integrantes de la Comisión de Cultura y Deportes del colegio, para que tengan a bien hacer la entrega oficial del diploma, y agradecería si lo pueden leer y entregárselo aquí a la licenciada. Sí, muy buenos días, nuevamente gracias a todas y todos. En realidad nuestro corazón y nuestro cerebro rebosan de alegría. Voy a ser breve, pero sí es necesario comunicarles algo a ustedes. Esta Comisión de Cultura y Deportes nace en el colegio por iniciativa de Eduardo Peralta y de su servidor, y llevamos, si no estoy mal, 4 juntas directivas con las que venimos trabajando sin importar bandera política gremial, sino lo hacemos por lo que estamos, por la cultura y el deporte, y por cada una y cada uno de ustedes, y porque amamos en la época de estudiantes a la facultad y como profesionales al colegio, y sobre todo porque nuestras amigas y nuestras amigas estudiantes, ahora profesionales, son parte de nuestra vida real, y es por ello que hoy nos sentimos altamente agradecidos y felices porque la licenciada tan ilustre, que tan alto ha puesto el nombre de nuestro país, de nuestro colegio, ha aceptado. Yo sé que tal vez uno en estas reuniones o en estos eventos quizás espera ver un conglomerado mayor, dada la talla y cuantía de la licenciada, que hoy nos honra nuevamente con su presencia, y ustedes. Pero quiero concluir diciéndoles de que esto está cobrando vida. Si hay alguna crítica, pues con gusto la aceptamos, porque sabemos que las críticas constructivas nos hacen crecer, pero realmente esto se hizo realidad gracias a la licenciada, a doña Rosy, a Mayno, a Christopher y por supuesto todos ustedes. Y la mejor forma en ayudarnos es que divulguen de manera sincera lo que les pareció, que si pueden aportar alguna idea para hacer que se enriquezca esta comisión, bienvenido, y solicitamos su apoyo. No me quiero extender, pero sí, aprovechando que están acá, estamos por tomar iniciativa de fundar el grupo de teatro del colegio, para lo cual están cordialmente invitados a participar, no necesariamente solo en la parte actoral. En el desarrollo de una obra de teatro y de un grupo de teatro se necesitan ayudas, apoyos, ideas de diferente índole. Pasaré pues a leer lo que el diploma dice, ¿verdad? Entonces les decía que iba a pasar a la lectura del diploma, el cual dice: Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, COFAQUI, Comisión de Cultura y Deporte, otorga el presente reconocimiento a la licenciada Adriana Ruano Oliva por su valioso aporte al dictar la charla motivacional impartida en el Día Saludable 2023 de forma presencial, con una duración lamentablemente solo de 40 a 60 minutos. Guatemala, 27 de mayo de 2023. Firma licenciado Fabián Eduardo Peralta Barrientes, coordinador, Comisión Cultura y Deportes, y su servidor, licenciado Carlos Humberto Alvarado Batres, coordinador, Comisión de Cultura y Deportes. Hoy nos sentimos agradecidos y enriquecidos, licenciado, por su presencia. Muchas gracias. En nombre también de Junta Directiva. Muchas gracias a usted. Que peguen de nosotros. Muchas gracias, Mayo. Sí, también, gracias, licenciada. Quiero agradecer a Rosy, a
y a Christopher del personal administrativo del colegio. No, pues muchas gracias, ¿verdad? De verdad que algo que no les dije al inicio es que conforme va pasando el tiempo y